Usted está en El Radar, en Blue Radio. Esta semana se estrena en Netflix un documental que trae detalles y nos recuerda y nos recrea una historia que mantuvo en vilo al país y a muchos más que los colombianos durante varias semanas. Estoy hablándoles de los hermanitos Mucutuy, los niños indígenas perdidos en la selva luego de un accidente aéreo en el que fallece su madre. Estaban saliendo de la selva y durante muchos días estuvieron perdidos. No se había desechado la posibilidad de que hubieran sobrevivido y finalmente lograron ser rescatados con vida en mayo de 2023. Esa historia dio lugar a un documental maravilloso que, como les digo, esta semana se estrena en Netflix. El documental se llama Los Niños Perdidos. Es una coproducción de Grey Media en colaboración con Caracol Televisión, Imagine Documentaries, Teletigre y One Day's Walk, dirigido por el premio Oscar Orlando von Eisendel y codirigido por Jorge Durán, que está con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Jorge, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Hablemos sobre el documental. Exactamente cómo se hace el trabajo de preparación de una historia tan difícil, una historia tan compleja, que tiene por fortuna un final feliz. ¿Cómo fue ese proceso de preparación del documental? Bueno, digamos que lo primero es el proceso de investigación, que eso, digamos que a nivel rigurosidad es muy estricto, ¿no? Y ese es el esfuerzo. Ahí es donde todo tiene que estar verificado, todo tiene que estar sustentado, las fuentes tienen que ser contrastadas. Digamos que ese es un trabajo periodístico, ¿no? Y eso es lo que le da las bases después para hacer el producto audiovisual, ¿no? Porque eso le determina a quién vamos a entrevistar, quiénes van a ser los protagonistas, cuál es la trama, cómo lo vamos a grabar. Y después de eso, bueno, ya empieza la fase de preproducción, que es un poquito como la coordinación de todo el rodaje, y después la producción y después la postproducción. ¿Cómo se interesan los colegas ingleses en la historia? Nosotros empezamos, y nosotros me refiero a Caracol y a Teletigre, digamos las dos empresas colombianas. Empezamos a trabajar la historia con Netflix y digamos que más o menos al mes y medio llegó una propuesta desde Inglaterra, que Orlando y su equipo también estaban trabajando en la misma historia y nos propusieron un matrimonio arreglado. Y el matrimonio se consumó fundamentalmente en este documental. Pues de manera figurativa, no literal. Claro, obviamente, por supuesto. Jorge, es una historia difícil, es una diferencia interesante y hay que recalcarla. No es una serie, no hay actores, es un documental. ¿Cuánto dura el documental y en qué se concentra? Porque esta historia tiene muchas aristas previas, pero sobre todo posteriores al rescate de los niños. Es un largometraje, es una película documental de 120 minutos. 120 minutos. Mentira, no, disculpe, de hora y 25. Más bien, 85 minutos aproximadamente. Sí, un poquito menos. Sí. ¿Cómo se da el desarrollo de la historia? Le preguntaba. Esto se concentra fundamentalmente en el operativo de rescate. Así es. No tendrá los desarrollos posteriores a la liberación de los niños. Sí, digamos que lo que pasó después, pues sigue pasando, ¿no? Y eso no se ha cerrado y no ha tenido una conclusión, mejor dicho. O sea, nosotros lo que queríamos contar fue cómo estos niños sobrevivieron y cómo fueron rescatados, ¿no? Que digamos que pues para nosotros era el ángulo más global y también el ángulo más rico, porque hay 3 puntos de vista, tiene un desenlace claro, tiene unas tensiones, tiene un drama. Entonces, pues digamos como que, y en hora y 20 uno tampoco puede contar todo, ¿no? Claro. ¿Cómo se logran las imágenes para el documental? Técnicamente, ¿cómo se hace? Digamos que nuestro documental tiene una propuesta visual muy original, donde nosotros complementamos el archivo real de los comandos de las fuerzas especiales y de los rescatistas indígenas. Es decir, los rescatistas grabaron mucho con su celular
y los comandos grabar mucho con sus bodycams. Son unas GoPros que se acomodan acá en el chaleco. Y también hubo muchos periodistas, incluido de Caracol, que con su cámara, digamos, como que de video HD de televisión común y corriente estuvieron cubriendo. Y nosotros, pues para complementar lo que no estaba, grabamos en esos mismos formatos, que pues eso es, digamos, es una propuesta original, y lo complementamos con cinematografía de alta gama, de naturaleza, de paisaje, y también de momentos donde digamos que claramente estamos reconstruyendo una narrativa, ¿no? Entonces eso sí lo grabamos pues con cámaras de cine y lentes de cine, pues. Claro. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil fue conseguir las entrevistas para el documental? Pues digamos que por ser una historia que tuvo un impacto global, hubo muchos medios que estuvieron detrás de eso, ¿no? Muchas productoras, etcétera. Pero digamos que nuestro trabajo pues es más que hacer una entrevista corta y ya, ¿no? Nosotros, digamos que a los rescatistas, algunos de ellos terminaron siendo parte del equipo de producción como consultores. Entonces, pues, digamos como que ellos se volvieron fundamentales en el tema de producción, ¿no? Y con las fuerzas especiales, pues, digamos que ellos tuvieron una política de puertas abiertas a todas las productoras que quisieran hacer documentales y con nosotros no hubo diferencia, ¿no? Entonces, pues, fue una cosa de hacer la fila y hacer un trabajo juicioso y riguroso y ya está, ¿no? Jorge, ¿cómo se retrata, no vamos a hacer spoiler, pero el trabajo conjunto entre el ejército y los indígenas para rescatar a los niños? Al principio había un poco de recelo entre ellos y al final terminan trabajando unidos y logran el rescate. Se retrata de la manera más honesta posible, primero que todo, porque no es un dramatizado, es una apuesta a la no ficción, pero pues a veces la no ficción es más dramática que la ficción, ¿no? Así es. Y en este caso seguramente se... Sí, entonces nosotros lo retratamos por medio de entrevistas de largo aliento con las personas que estuvieron allá, ¿no? Y después eso lo apoyamos con imagen. Claro. En el caso de los niños, ¿cómo ha sido la consecución de imágenes o de su historia? Porque ellos son sujetos especiales de protección por parte del bienestar familiar y tienen unas situaciones allí complejas. ¿Cómo se logró reconstruir la historia de los niños? Digamos que nosotros no mostramos su identidad, o sea, nosotros borramos caras. Nosotros tomamos la decisión de no entrevistarlos. Fue una decisión, digamos, desde el plano ético, con la intención de no revictimizarlos, porque pues, lo que ellos vivieron fue traumático. Pero nosotros tuvimos acceso a un testimonio público de Leslie, que ella dio después del accidente, que cuenta su punto de vista. Y eso lo contamos con también un elemento muy original, que es animamos dibujos con una estética infantil, ¿no? Entonces nosotros sabemos el punto de vista de Leslie y eso lo contamos con dibujitos animados. Interesante, también novedoso. Varias novedades en este documental, Jorge. Entonces, como lo decimos, desde esta semana, desde el 14 de noviembre, está en la plataforma de Netflix. ¿Cómo se dio esa negociación? ¿Por qué se interesó Netflix en el documental? Netflix se interesa en el documental porque es una historia que, pues para los que nos dedicamos a esto, muy atractiva, claro, ¿no? Es una saga épica, emocional, con muchos giros, muchas tensiones, locaciones exóticas, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que para ellos... ¿Ustedes fueron a la selva a grabar? Claro que sí. Sí, estuvimos en el Caquetá, estuvimos en el Amazonas. Tuvimos la fortuna de conocer la región de Araraquara, de donde eran los niños, que es un lugar muy remoto pero muy especial y la verdad es un tesoro que tenemos en este país. Pues será un éxito en Netflix el documental Los Niños Perdidos desde esta semana en Netflix, que es seguramente la plataforma más difundida en el mundo. Jorge Durán, su codirector con nosotros. Jorge, muchísimas gracias. Gracias, un placer.
Usted está en El Radar en Blue Radio.